Un año nuevo de ilusiones, o también se le podría llamar mala suerte. Se hizo el primer sorteo para la Copa Libertadores del próximo año. Como muchos ya saben, hay 4 peruanos que están clasificados, pero solo 2 se van directo a la fase de grupo, que son Universitario y Sporting Cristal. Pero hay otros 2 que tienen que pasar por un camino de dolor y sufrimiento para poder llegar siquiera a la fase de grupos, y eso es lo que se ha sorteado. Estos equipos son Alianza Lima y Melgar, que tienen que jugar la fase previa y ya conocen cuáles van a ser sus rivales e incluso cuáles serán sus posibles rivales de futuro, por ejemplo, Boca Juniors. Esto es lo que pasó. Para que se entienda bien, Alianza Lima está clasificado en la fase 1 de la Copa Libertadores, y si quiere llegar a la fase de grupos tiene que pasar la fase 1, la fase 2 y la fase 3, mientras que Melgar está en la fase 2, o sea que tienen que enfrentar a un rival menos si quieren llegar a la fase de grupos. Como ya se dieron cuenta, el que tiene el camino más difícil es Alianza Lima, tienen que hacer casi un milagro si quieren llegar hasta el final. Y este sorteo se hizo para conocer quiénes van a ser sus rivales, solamente son duelos directos. Y el rival de Alianza podía ser el Monagas de Venezuela, un equipo boliviano que todavía no se sabía, o el Nacional de Paraguay, y les tocó el Nacional. Primer partido en Asunción y segundo partido en Lima, ida y vuelta, una llave. El que gana clasifica a la fase 2 para jugar nada más y nada menos que contra Boca Juniors. Y para los que se pregunten qué hace Boca en la fase 2 de la Copa Libertadores, bueno, solo digamos que su 2024 fue una vergüenza. Tienen suerte de estar al menos en la fase 2. Mientras que a Melgar le tocó jugar contra el ganador entre Millonarios y Deportivo Tolima de Colombia. Fijándonos en el caso de Alianza y viendo que les tocó un equipo paraguayo que por aquí se le conoce mucho. En el año 2023, Nacional Paraguay tuvo un partido parecido en la fase 2 de la Libertadores contra Sporting Cristal. Y esa llave fue una sorpresa total, porque en el primer partido, Sporting Cristal golea a Nacional de Paraguay 5-1 en el Estadio Nacional. Un partido donde se demostró una superioridad muy grande. Un 5-1 es un resultado aplastante. Cristal le pasó por encima al Nacional de Paraguay y en esa época ni siquiera tenían a Cauterucho. Pero sí hay que recordar que si bien ese es el recuerdo más reciente que tenemos de Nacional jugando con equipos peruanos, fue en 2023, hace más de un año. Y el fútbol no es como la matemática. Si Cristal goleó a Nacional en 2023, no significa que Alianza Lima también lo pueda hacer en 2025. La situación cambia, Nacional puede haber mejorado o puede haber empeorado. Y eso es lo que queremos saber. ¿Qué pasa con este equipo paraguayo ahora? ¿Alianza Lima los podría derrotar? ¿Son favoritos? ¿No lo son? Con la plantilla actual de Alianza es un poco difícil decir qué tan buenos pueden ser porque no han terminado de fichar. Solamente han votado a un montón de jugadores después del fracaso del 2024. Y su fichaje más sonado fue el de Vizcarra, un arquero boliviano que llega para ser titular de la Libertadores. Un arquero que ha sido convocado incluso a la selección boliviana, y Alianza Lima hace mucho que venía buscando un arquero que le rinda internacionalmente, porque su arquero Campos no lo estaba haciendo. Pero todavía les falta mucho para encontrar ese 11 ideal, necesitan seguir fichando. Nacional de Paraguay, por otro lado, en la temporada 2024 acabaron en el 5º puesto de la Liga Paraguaya. No son el equipo más fuerte del país, si lo fueran estarían directos en la fase de grupos, pero no lo están. Acabaron quintos, 33 puntos, no son el Olimpia es un equipo mucho más poderoso, Guaraní también es más fuerte, y Nacional, si bien es un equipo reconocido en Paraguay, no está en ese top 2, pongamos, de los equipos más grandes del país, o más poderosos. Tampoco están pasando por su mejor momento. Pero si lo comparamos con cómo llegó Nacional de Paraguay a ese partido que pierden por goleada contra Sporting Cristal, ese Nacional venía de ser tercer lugar de la Liga Paraguaya y de hacer 45 puntos. El Nacional de Paraguay actual está en el 5º lugar y han hecho 33 puntos. O sea que su rendimiento ha bajado. Es un equipo a priori más débil que el que había en 2023. Pero eso no es suficiente como para decir que Alianza Lima sería favorito, porque también hay que ver el nivel de Alianza. Alianza no es tan fuerte como en los años que salió campeón, y tampoco creo que sea tan fuerte como el Sporting Cristal de 2023 cuando comenzó el año. Ese Sporting Cristal parecía que quería ganar todo, aunque al final no lo hicieron. Alianza Lima tiene 2 factores en contra. El primero es que vienen de un año muy malo, tienen que rearmar casi todo el equipo porque votaron un montón de jugadores y no está claro
¿Qué tan bien les irá con el Pipo Gorosito de entrenador? En Copa Libertadores no le tienen mucha fe y en Argentina tampoco es que sea un entrenador muy rankeado, aunque la ilusión no la pierden. Y el otro factor en contra es que la liga peruana es la liga de Conmebol que más vacaciones se tomó. Los equipos peruanos van a llegar a la Libertadores con mínimo 3 meses sin jugar, mientras que en otros países como mucho se la pasan un mes o un mes y medio sin partidos. Los equipos peruanos, en cambio, desde que el torneo terminó en los primeros días de noviembre, ya van para los 2 meses sin jugar y la liga recién vuelve el 30 de enero, o sea, 3 meses sin partidos. Y eso, querramos o no, les afecta en la Libertadores porque llegan con mucho menos ritmo. Encima Alianza tiene jugadores que serán todos fichajes nuevos que no se conocen entre sí, con pocos entrenamientos y con una pretemporada un tanto apurada. Y esto no es tanto responsabilidad de Alianza, sino de la organización del torneo peruano. ¿Cómo se te ocurre mandar a los equipos a tener 3 meses de vacaciones y luego esperar a que lo hagan bien en la Libertadores? Y esto le afecta a todos, no solo a Alianza, también a Melgar y a los equipos que clasificaron directo a la fase de grupos. Van a llegar con menos rodaje. Si Alianza quiere superar a Nacional, tiene que superar esos dos obstáculos. Encontrar un equipo con la mayoría de jugadores nuevos, ver qué futbolista de su plantilla actual le sirven para la Libertadores. No sabemos si Paolo Guerrero dará la talla en el torneo o no, ya va a tener 41 años. La mayoría de jugadores de Alianza actualmente no son muy jóvenes y no se tiene claro quiénes más se van a ir y quiénes se van a quedar. Todavía hay demasiadas dudas. Y su siguiente rival, que sería Boca Juniors, en caso Alianza elimina a Nacional, eso ya es otra cosa. Boca es un rival totalmente diferente, que estará en horas bajas, sí, pero no deja de ser Boca. Y luego tendrían que llegar a una fase 3, pasarla también y recién ahí llegarían a la fase de grupos. Esto nos hace ver que Alianza Lima no tiene muchas posibilidades de llegar lejos en la Libertadores. Empiezan desde muy abajo. Pero para este partido con Nacional, si logran superar esos dos problemas que yo les veo, siento que sí podrían tener chances de pasar a la siguiente fase contra Boca. Sobre todo viendo que la vuelta es en Lima. Si no los golean en Paraguay y no se mandan la pechofriada del año otra vez de local, podrían conseguirlo. Ya llegar hasta la fase de grupos me parece otra cosa. Y en el caso de Melgar, ellos todavía no saben cuál es su rival específicamente. Pueden tener dos opciones, Millonarios o Deportes Tolima. Sí o sí va a ser un equipo colombiano. Como Melgar terminó un puesto por arriba de Alianza en la tabla general, se pudieron saltar una fase previa de Libertadores, pero eso no significa que su camino va a ser sencillo. Sea Millonarios o sea Deportes Tolima, no deja de ser un equipo colombiano que vienen de una liga que sí es mejor que la nuestra. Y el gran problema de Melgar fue que yo no me explico por qué no siguieron con su entrenador, con Marco Valencia, que hizo un buen torneo en 2024, y tomaron el camino de buscar entrenador otra vez extranjero, a ver si le da ese salto de calidad en la Libertadores, que yo la verdad lo dudo, no se sabe. Para mí lo mejor hubiera sido que se queden con su DT del 2024, que sí era peruano y todo lo que quieran, pero lo estaba haciendo bien. Encontró un buen equipo y ya conocía a los jugadores. Ahora es como si empezaran de cero otra vez, no respetando el proceso. Y si llegan a eliminar al equipo colombiano, en la siguiente fase les podría tocar contra el Cerro Porteño, por ejemplo, de Paraguay, que es un equipo que está en una situación parecida a la del Nacional. Si lo ponemos en una balanza, yo digo que Melgar tiene un camino un tanto más sencillo. No porque tengan menos partidos, sino porque los posibles rivales no están al menos al nivel de lo que podría ser un Boca Juniors, que ya sabemos que Boca no es muy fuerte. Pero en la Libertadores, estos equipos que tienen mucha historia normalmente te tiran toda esa presión encima, a menos que se manden una pechofriada. Si Alianza Lima los quiere superar, tendrían que hacerlo desde la mentalidad. Si lo comparamos, yo creo que Melgar tiene algo más de chances de clasificarse y llegar lejos en la Libertadores. No sé si llegarán hasta la fase de grupos, eso sería increíble para tener a 4 equipos peruanos, pero la verdad, lo más probable es que solamente se queden la U y Cristal en esa fase. Alianza Lima, con una muy buena llave y haciéndolo todo bien, podrían eliminar a Nacional, pero luego de eso contra Boca creo que no pasarían más allá. Y Melgar tendría que ganar 2 fases previas seguidas. Si no hubieran cambiado de entrenador, les tendría muchísima más fe, pero como cambiaron, ahora sí les he perdido un poco la confianza. Se viene un año más de Copa Libertadores y un año para ver cómo le va a los equipos peruanos. Se suele decir que el nivel mejoró al menos un poquito en los últimos años. A veces no se nota,
Pero yo tengo claro que si un equipo peruano quiere llegar lejos, con fútbol normalmente no lo hará. Tiene que hacerlo con una mentalidad ganadora. Si en Libertadores no tienes eso, no tienes nada.